Es muy importante que se sepa desde este mismo momento, desde ya, que este vídeo no lo hago con afán de que nadie se tenga que ofender, sino como una crítica constructiva, puesto que lo que voy a exponer es única y exclusivamente mi punto de vista. Por tanto, no creas nada de lo que te digo, busca la información y saca las conclusiones por ti mismo o por ti misma. Voy a exponer 3 motivos por los que creo que el cristianismo lo está haciendo súper bien y 3 motivos por los que creo que el cristianismo lo está haciendo súper mal. Pero no voy a entrar en el juicio fácil, en el prejuicio del pasado, del Tribunal de la Inquisición, de los casos de pederastia y todo esto, porque son debates que para mí son infructuosos porque dependen única y exclusivamente del factor humano y el factor humano va a fallar en todas las áreas en las que meta el pie. Por lo tanto, no es eso del que voy a hablar, sino voy a hablar de la parte más espiritual en sí, de la palabra, digamos, de Jesús, que es la que de alguna forma origina la base de todo el cristianismo. Y dicho esto, voy a empezar por los 3 motivos por los cuales creo que el cristianismo está haciendo muy bien las cosas. El primer punto es la oración. Aquellos que seguís mi canal o que estáis familiarizados con el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, propiamente dicho ECM, sabréis que la oración, tanto como la meditación o otros sistemas de comunicación con el más allá o con la parte espiritual o con la parte divina, es súper importante para conectar al otro lado. Y es que yo soy de los que opinan que todas las religiones se han creado no para manipular al hombre como muchos creen, sino a partir de ciertas experiencias místicas que han tenido ciertas personas, desde apariciones a una ECM, por ejemplo. En cualquier caso, personas que han conectado con el más allá y que han vuelto aquí pues con un conocimiento y una conciencia mucho más expandida que el resto de los mortales que habemos en la Tierra. Dicho esto, las personas que a veces vuelven de allí nos comunican que la oración es un enlace al otro lado, con el lado espiritual, que funciona perfectamente. Y es que la oración y la meditación son vías para trascender el alma, son vías para trascender la conciencia y conectar con el plano no local. Por lo tanto, sí es importante la oración. Y esto es algo que hace muy bien el cristianismo, que es imbuir en la meditación y en la oración a sus feligreses para que puedan conectar con esa parte del alma, con Dios. El segundo punto es el camino que se hace de dentro hacia afuera. Y es que vivimos una época muy convulsa donde la gente le está dando más importancia, se está divinizando personajes como Bad Bunny que no aportan nada o influencers en Instagram que tampoco aportan nada. Y el cristianismo, algo muy bueno que está aportando en nuestra era, es precisamente la entrega, el amor, dar. Algo tan importante como encontrar una persona necesitada pasando hambre, pasando frío y darle cobijo y darle abrigo, darle comida y protegerlo. Está pasando en comedores sociales donde monjitas están dando de comer a personas necesitadas, está pasando con monjitas que son misioneras y ayudan en otros países, tanto en educación como en la sanidad. Está pasando a nivel individual. Yo conozco personas cristianas que encuentran un hombre en el suelo pidiendo y le ayudan, le dan cobijo, le dan abrigo. Está pasando que la iglesia está favoreciendo que niños que no tienen juguetes tengan juguetes en Navidad. Está pasando que la iglesia esté ayudando a todo tipo de personas constantemente porque se está promoviendo el amor. Este punto es muy importante y es algo que la iglesia está haciendo muy bien y que muchas veces, por culpa de los prejuicios de los demás, no se les está reconociendo. El tercer punto que para mí se está haciendo bien es promover, como hacen otras iglesias también, la palabra de Jesús, porque creo que Jesús fue un transformador, un hombre que vino a hacer un bien increíble a la humanidad, y creo que precisamente por los prejuicios de las personas muchas veces no estamos entendiendo, ni leyendo, ni escuchando aquello que nos digan sobre Jesús, por los prejuicios, y esas personas realmente se están perdiendo un mensaje súper importante, más cuando los valores que tenemos en la sociedad occidental provienen de los valores cristianos. Quizás deberíamos conocer con más profundidad qué se está diciendo. Por eso el tercer punto, sobre todo, es la espiritualidad que nos aporta. La espiritualidad que nos aporta, ¿por qué? Porque, como os he comentado antes, estamos en una época fría, vacía, en la que le estamos dando mucha importancia a lo material y muy poca a lo espiritual. Igual que antes hemos hablado de dar de dentro hacia afuera, tenemos que hacer ese viaje hacia adentro para descubrir que nuestras almas son inmortales, y eso también lo dicen las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Somos almas inmortales, la muerte no existe, no morimos, y el cristianismo te explica esto. Es algo muy importante que hace el cristianismo, que es acercarte a la espiritualidad de Dios, de Jesús o de ti mismo.
Bueno, y una vez explicado los 3 puntos por los que sí, voy a ir a los 3 puntos por lo que no, o me he dicho de otro modo, el punto en el que me voy a jugar el cuello. Primer punto por el que no es la jerarquía. Y es que creo que está enormemente equivocada la Iglesia poniendo a una persona, que es el sacerdote o el cura o el obispo, quien sea, en un púlpito, dando lecciones morales, dando sus lecturas, sin que nadie le pueda rechistar ni decir nada en esa misa, y todo el mundo haciendo los cánticos, las plegarias y siguiendo el guión que ese señor establece, sin que exista más comunicación en ese momento que el que ese señor diga. Jesús no hacía eso. Jesús se reunía con sus amigos, Jesús hablaba de Dios, hablaba de espiritualidad con sus amigos, y cuando daba un sermón también participaba la gente. Creo que esa es la manera en que Jesús quería hacer esa iglesia. Y es que hay un señor que es un sacerdote y teólogo español que se llama José Antonio Pagola, que pertenece precisamente a la Iglesia Católica, y él mismo está hablando de esa confusión que la Iglesia ha tenido desde los principios. Tanto es así que el fundamento para que ellos hayan hecho una iglesia como la que tenían los fariseos en los templos en aquel momento, y por los cuales Jesús detestaba, era decir que en el Evangelio hay un pasaje donde Jesús se dirige a Pedro y le dice: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Si lees esto se puede interpretar de muchas maneras. La primera manera en que yo lo interpreto, por ejemplo, es que Pedro no se llamaba Pedro. Pedro se llamaba Simón Bar-Jona. Jesús sabía perfectamente que ese señor se llamaba Simón Bar-Jona. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que le llamaran Pedro. Es como si te llamas Paco y yo vengo te llamo Pepito. O sea, no tiene nada que ver. Si sé que te llamas Paco, porque te llamo Pepito. Si quiero rebuscar por qué motivo una persona como Jesús pudo haberle dicho a Simón: tú eres Pedro, entonces empiezas a buscar y te das cuenta de que la palabra iglesia significa en el hebreo antiguo asamblea, reunión de amigos, y Pedro es la roca, es algo fuerte y firme. Simón fue una persona que luchó por Jesús hasta el final y estuvo hasta al final a su lado, incluso jugándose el pellejo por él. Es normal que Jesús dijera que su fe era fuerte como una roca y que sobre esa roca quería edificar esa iglesia, esa forma de entender la iglesia. Pero eso es un punto de vista propio. Lo que sí que tengo claro es que Jesús no quería ese tipo de jerarquías, porque de muchas maneras habla de eso durante el Evangelio. El segundo punto es la reencarnación. A mí me parece increíble que después de tantas evidencias como hay de niños que han tenido xenoglosia, que es la capacidad de hablar otras lenguas porque recuerdan vidas pasadas, de tantas evidencias documentadas de personas que han podido recordar reencarnaciones y que se han podido documentar, o incluso personas que han tenido ECMs y que han explicado que las almas repiten una y otra vez porque tenemos que aprender. Me parece increíble que después de esto, y después también de saber muchas personas cristianas que el cristianismo primitivo, que era lo más cercano a Jesús, sí creía en la reencarnación, no se haya puesto algunos cristianos como mínimo a investigar si no están equivocando el enfoque. Y es que cuando tiras de la historia descubres que Constantino el Grande, que fue un emperador romano, fue el primero que determinó que la iglesia, que el cristianismo era la iglesia oficial del Estado, y junto con su madre Helena se dedicó a eliminar aquellos textos del Evangelio que hablaban de la reencarnación. Y es que es muy sencillo de entender, porque si tu salvación depende de ti mismo, ¿para qué los necesitas a ellos? Si quitamos eso de la ecuación, tú te vuelves imprescindible para tus feligreses. En el año 325, Constantino el Grande junto a su madre Helena mutiló el Evangelio de Jesús, y hay cosas que nos quedan claras en el propio Evangelio, como por ejemplo en la conversación de Nicodemo, donde aquello parte de la nada. Pero es que además en el año 550 y pico vino Justiniano, que también en el concilio de Constantinopla decretó que era herético y anatema cualquier cosa y cualquier referencia escrita sobre la reencarnación, dando como castigo incluso la muerte a aquellos que lo defendían. Y tanto es así que un papa de la Iglesia Católica, que es el Papa Virgilio, tuvo que retractarse de sus escritos y de lo que él pensaba para que no lo excomulgaran de la Iglesia. Punto 3. Lo que significa ser un buen cristiano. Y es que lo dice el propio Evangelio, que un buen cristiano es aquel que actúa como Jesús. Y contra más te acercas a cómo era Jesús, mejor cristiano serás. Y en eso estamos todos de acuerdo. Pero aún y así, es importante recalcar y recordar constantemente por qué creo que no somos buenos cristianos. Y es que, si os paráis a pensar en lo que dijo Jesús en el Sermón de la Montaña, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo hoy día. Por ejemplo, y aquí viene un punto bastante delicado del tema, él hablaba de amar
al enemigo, de amar al enemigo. Eso es algo muy complicado que hoy no hacemos. Recordad que antiguamente tú me matabas una cabra y yo te mataba toda la familia. Para eso vino después el Código de Hammurabi, que estableció la ley del talión, que decía ojo por ojo, diente por diente. Y ese es el sistema que tenemos hasta el día de hoy. Pero Jesús hace 2000 años vino a decir que eso también lo venía a cambiar. Y te decía que cuando alguien te dé en una mejilla, tú le pongas la otra. ¿Y qué significa que si alguien te pega en una mejilla, tú le pongas la otra? Bueno, pues que si alguien te ofende, tú no devuelvas con una ofensa. Que si alguien te insulta, tú no devuelvas con un insulto. También te dijo que si alguien te robaba algo, le dieras también tu capa. ¿Qué quería decir con eso? Pues que no juzgaras, que no acusaras, que no llevaras a juicio a nadie. Eso es muy difícil, porque claramente si alguien te roba el coche, vas a ir a denunciarlo. Estamos muy lejos de lo que nos dijo Jesús, cuando la propia Iglesia ha tenido tribunales de la Inquisición. Estamos muy lejos de amar a nuestro enemigo cuando, por ejemplo, vamos a votar. Ya no te digo que seas dirigente de un partido, sino a votar a cualquiera de los partidos que hay, porque todos los partidos políticos te están generando odio, te están generando un enemigo al otro lado. Si tú los votas, lo único que estás haciendo es darle fuerza a esa persona que está generando odio, algo totalmente alejado de lo que Jesús quería. Es muy difícil no llegar a ese punto de no violencia, porque tú puedes ser dirigente de un país, como hay tantos dirigentes de países que están militarizando a sus jóvenes y sin embargo llevan una cruz colgada. Eso es una hipocresía, no tiene nada que ver con lo que dijo Jesús, nada que ver. Gandhi fue un ejemplo de alguien que hace exactamente lo que dijo Jesús, y es que Gandhi hacía lo que hacía porque le inspiró lo que dijo Jesús. Mucha gente esto no lo sabe, pero existen cartas entre Gandhi y León Tolstoy en las que están básicamente los dos estudiando qué era lo que decía Jesús, qué era lo que quería decir Jesús, y tan bonito fue aquello que descubrieron ambos juntos sobre este tema en particular, que Gandhi se sintió motivado para derrocar el yugo de un imperio británico en la India con la ley de la no violencia. Creo que como mínimo las personas cristianas deberían poner el foco en su interior y decir, hay cosas que quizás mi institución no está haciendo bien porque estamos demasiado arraigados en las tradiciones y en el pasado. Y si quieres realmente seguir a Jesús y ser un buen cristiano, creo que debes ser crítico contigo mismo. Dicho esto, todo lo que os he dicho es una opinión personal propia que no tiene por qué tener nada con la realidad. Te lo dejo para que, si sirve de algo, te sea constructivo, para que lo medites, para que lo reflexiones y después cojas mi vídeo y lo tires a la basura si no te interesa. ¿Vale? Espero que os haya gustado.